Vamos a continuar hoy con nuestras puertas. Estamos hablando de las puertas que necesitamos levantar, necesitamos colocar en el lugar que deben de ir, puertas que necesitamos reconstruir en nuestra vida y tener mucho cuidado en que no vuelvan a ser destruidas. Nuestra segunda puerta la vamos a encontrar hoy en Nehemías 3. Recuerden que vamos a estar hablando de Nehemías porque allí es donde encontramos todas esas puertas de las que vamos a estar hablando. No vamos a tocar todas las puertas, sino las más importantes en este proceso de restauración. Entonces, en Nehemías 3 habla de la puerta del pescado. Dice lo siguiente: la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. Aquí ya empezamos ya a ver diferencia con la primera puerta de que hablamos el miércoles pasado, que fue la puerta de las ovejas, que habíamos dicho es la puerta más importante y la puerta que necesitamos reparar en primera instancia. Y sobre cualquier otra puerta necesitamos reparar la puerta del pescado, la puerta de las ovejas. Bueno, hablando de la puerta del pescado, lo que representa esta puerta en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es el testimonio de vida que nosotros debemos llevar. Recuerden lo que Jesús les decía a sus discípulos. Jesús le dijo a Pedro, le dijo a los hijos de Zebedeo, les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Esta es la similitud que tiene esta puerta del pescado con lo que hoy en día significa ser pescadores de hombres. Un pescador de hombre no se trata únicamente en la persona que va a predicar la palabra de Dios. Aquella persona que se sube en un púlpito y predica. Aquella persona que se sube en un bus y predica. Aquella persona que se encuentra a alguien en la calle y evangeliza a esta persona. No, no solamente es eso. Lo que habla de la puerta del pescado, cuando el Señor dice: síganme y los haré pescadores de hombres, es que mi vida debe ser completo testimonio de que la puerta de las ovejas está en su lugar. Es decir, que mi vida representa a Cristo con mi manera de hablar, con mi manera de actuar. Mi forma de vida debe ser de esa nueva naturaleza que ya habíamos hablado y que vamos a seguir reforzando cada día. Mi forma de pensar debe ser de la manera como piensa Cristo. Debe ser de la manera como la palabra dice, en todo lo bueno, lo amable, lo afable, ¿sí? En esas características me hacen a mí un testimonio de Cristo. En Hechos, capítulo 1, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos y a todas esas personas que estaban allí con él: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y dice: y me serán testigos. Ser testigos de Dios, no solo, vuelvo y repito, no solamente es predicar, ir y hablar, sino que en mi vida hable de lo que está pasando en mí, acá adentro, y debe reflejarse como esa persona que vive la vida de Cristo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, le dice a Timoteo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿En ejemplo en qué? Le dijo: en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza. Pablo le escribe también en sus cartas diciendo: imítenme a mí
como yo imito a Cristo. Eso es ser testigos de Cristo. Eso es llevar el testimonio de la vida cristiana. Esto significa ser un pescador de hombres, porque muchas veces nosotras no vamos a pescar a otras personas a través de nuestra palabra, sino de nuestro comportamiento. Y eso pasa en nuestra familia. Pasa con los compañeros de trabajo. Las personas que están más cerca a nosotros a diario en nuestro entorno, muchas veces no van a llegar al Señor a través de nuestra boca. No vamos a tirar ¿cómo se llama para pescar? Esa caña de pescar, ¿sí? Y el anzuelo de ese que va allí, que esa carnada que va en el anzuelo, no va a ser una palabra, va a ser mi conducta. Va a ser mi manera de comportarme, mi manera de hablar, no de lo que sé bíblicamente, sino mi manera de cómo mis palabras están edificando a otros, cómo mis palabras son suaves, cómo mis palabras no son soeces. Eso significa la puerta del pescado. Y fíjense cuán importante es esta orden entre la puerta de las ovejas y la puerta del pescado. Si yo tengo la relación con Cristo reconstruida y en mi vida esa relación está dando frutos, recuerden que el Señor dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, fácilmente para mí, entre comillas fácilmente, porque sé que es difícil muchas veces con ciertas personas, pero va a ser mucho más fácil para mí ser ese pescador de hombres. Es ser ese modelo a seguir. Es más, el Señor dice, a través de Pablo, dice que, perdón, de Pedro, le dice que ustedes sean ese modelo para otros, que cuando los quieran acusar de algo, no tengan de qué acusar, sino que ellos al final tengan que darle la gloria a Dios por su vida. Entonces, el verdadero testimonio de vida que el Señor nos pide es que nosotros seamos la carnada, que mi vida sea la carnada para pescar a otros, para el reino de Dios. ¿Sí? No es tanto esos favores y esos milagros y esas bendiciones que Dios ha hecho por mí y en mí. No, esos son recompensas. Lo que Dios quiere es un estilo de vida que lo imite. Vuelvo a nuestro versículo lema, Efesios 5:1. Imiten a Dios como hijos muy amados. Aquí viene una pregunta. ¿Cómo está tu testimonio de vida? A veces a nosotros nos encanta escuchar testimonios, pero el testimonio de el Señor hizo un milagro, el Señor sanó, el Señor me dio el trabajo, el Señor me dio un marido, el Señor me dio un viaje, el Señor, sí, ese tipo de testimonio nos encanta escucharlo y es chévere porque dan la gloria a Dios. Pero cuando el Señor Jesús dijo, me serán testigos, no estaba hablando de ese tipo de testimonio. Estaba hablando del testimonio de mi vida como carnada para pescar a otros y traerlos a su reino. Se puede decir que soy un ejemplo como creyente para otros creyentes y para los que no son. ¿Se puede decir eso? Puedo decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Será que yo puedo decirle a mi familia, a mis amigos, a la gente de la iglesia que son mis hermanos en la fe, imítenme a mí como yo imito a Cristo? O sea, estoy siendo ese ejemplo tanto para creyentes como para incrédulos. Y mis amadas, esto es un mandato de Dios.
Es un mandato que todos debemos de ser testigos de Cristo. Y vuelvo a decir, no es esa que sale a evangelizar. Eso es un llamado, porque él dice, vayan y hagan discípulos. Pero antes de ir y hacer discípulos, yo debo ser testigo. Entonces, la puerta del pescado es nuestra confesión de Cristo, más que de labios, de conducta. Eso es lo que significa la puerta del pescado. Y esta puerta no puede estar abierta todo el tiempo. ¿Cómo así? Veamos nuevamente el versículo 3. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Será. Colocaron las vigas y la pusieron en su lugar, con cerrojos y barras. Esta puerta tiene dos cosas que no tienen la puerta de las ovejas. Y todas las otras cosas tienen estas mismas dos cosas que no tiene la puerta de las ovejas. Estamos hablando de los cerrojos y las barras. ¿Por qué? ¿Por qué esta puerta y todas las demás deben tener cerrojos y barras? Porque estas puertas necesitan estar cerradas en ciertos momentos de la vida para que no entre el enemigo y destruya, para que el pecado no sea concebido en nosotras y dé a luz la muerte. Miren que la puerta de las ovejas dice, versículo 1, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas, la repararon y la colocaron en su lugar. No habla de cerrojos ni. ¿Por qué? Porque Jesús habla que Él es la puerta de las ovejas y el que está en Él, el que entra por esa puerta puede entrar y salir libremente y hallará pastos. Es una puerta que yo no puedo trancar. Es una puerta por donde Él me dice, entra por mí y entrarás al trono de la gracia. Es decir, a pesar de que yo pueda caer en un pecado, yo puedo entrar por esa puerta cada vez que esté arrepentida por el pecado cometido. Pero la puerta del pescado y todas las demás puertas van a tener esta particularidad, cerrojos y barras. ¿Por qué cerrojos y barras? Porque esta puerta, al cerrarla, necesita estar tan trancada que evite que el enemigo vuelva a destruirla. ¿Cómo evito yo que el enemigo destruya mi testimonio de vida? Por eso hablamos de cerrojos y barras. Porque cuando una puerta está cerrada con esos cerrojos y barras, así como la tienen ustedes en su material, esa puerta, por allí no va a entrar nadie. Yo necesito tener mi testimonio de vida firme. Yo no puedo estar diciendo, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, yo amo a Dios, pero mi testimonio dice lo contrario. Esos cerrojos y esas barras evitan que el pecado, que mi carne, que el enemigo hagan estragos. Destruyan mi testimonio de vida. Destruyan esa puerta del pescado. Lo único que entra y sale por esa puerta de los pescados en el tiempo de Jerusalén, ¿qué era? El pescado. No entraba otra cosa, sino el pescado. Todo el que pescaba y entraba al pueblo, entraba por esa puerta. Esa puerta era para entrar los peces que iban a ser consumidos por el pueblo.
Es decir, que por esa puerta solo deben entrar aquellos que nosotros vayamos, traemos, pescamos y traemos a la presencia de Dios. Por eso esta puerta debe tener cerrojos y barras. Necesito evitar, vuelvo y digo, que mi naturaleza pecaminosa, que mis deseos carnales, que el enemigo, que el pecado, el mundo, hablando del mundo como tal, entre a mi vida y dañe mi testimonio. Mateo capítulo 10, versículo 32, dice, por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros tenemos la puerta del pescado destruida, dejamos de ser testigos de Cristo. Dejamos de confesar a Cristo delante de los hombres. ¿Qué quieres tú? ¿Confesar a Cristo o evitar que Cristo sea evidente en tu vida? Cierro con la primera pregunta que les hice. ¿Cómo está tu testimonio de vida? Recuerden, aquí siempre hemos hablado y desde el principio se lo dije, esto no tiene nada que ver con una religión. Esto no tiene nada que ver que yo me congregue o no me congregue en una iglesia evangélica o una iglesia pentecostés o una iglesia adventista, llámese como se llame. Tiene que ver con mi relación con Dios y el testimonio de vida que yo estoy dando. Tiene que ver con eso. Porque yo no doy un testimonio por ir los domingos a la iglesia. Yo tengo 2 años larguitos que no todos los domingos estoy presencialmente en cuerpo físico en un templo, porque no estoy en la ciudad donde me congrego. Viajo esporádicamente 1 o 2 veces al año y me congrego de pronto un domingo en ese lugar. Y es maravilloso, me encanta. Pero eso no me hace a mí que mi testimonio de vida se dañe. Mi testimonio de que Cristo vive en mí se va a dañar porque yo no me congrego presencialmente, sino virtualmente con ellos. Entonces, que, ay, no, yo soy testimonio porque voy los domingos a la iglesia, porque tienen que verme como, no. Soy testimonio porque Cristo, la puerta de las ovejas, está reparada en mi vida y Él me pide ser ejemplo, me pide mostrar frutos, me pide que yo lo confiese delante de los hombres, no solo de boca, sino también con hechos. Pasamos entonces a la puerta número 3. La puerta número 3 que necesitamos reconstruir, la encontramos en el versículo 6 y dice, la puerta de Gesaná la reconstruyeron Jodasá, hijo de Paseat, esos nombres, no le vayan a colocar esos nombres a los hijos, ni a los nietos, por favor. Y Mesalán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar las puertas con sus cerrojos y barras. Esta puerta que nos habla Nehemías en el versículo 6, Hasaná, en el hebreo traduce puerta vieja. Entonces, la puerta, nuestra tercera puerta, es la puerta vieja. Lo que esta puerta significa o significaba en el tiempo de Israel, en este tiempo cuando ellos reparan esta puerta, la ciudad de Jerusalén. El significado era recordar a los israelitas dónde había comenzado la ciudad de Jerusalén. Fue la primera puerta que ellos levantaron cuando Jerusalén fue construida por primera vez. Entonces, reconstruir esa puerta, lo que nos está dando a nosotros
a entender es que necesitamos recordar la verdad del evangelio y representa nuestra permanencia en Dios. Cuando esta puerta está cerrada, está con cerrojos, está con barras y colocada en su lugar, le mostraba a Israel que ellos pertenecían a Dios, que Dios era el Dios de Israel, no había otro, y que Dios los había sacado de Egipto y le había entregado una tierra prometida. Por eso para nosotros reconstruir esta puerta también es importante, porque nos recuerda que pertenecemos a Dios y que debemos permanecer en Dios. Voy a leer Nehemías, capítulo 6, versículo 16. Dice, Jeremías 6, 16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Cuando está diciendo aquí el Señor, pregunten por los caminos, miren los senderos antiguos, les estaba diciendo a la gente de Israel, yo soy su Dios, yo los saqué de Egipto, vuelvan por este camino, reconstruyan esta puerta vieja. A veces nosotras nos olvidamos de dónde venimos, de dónde salimos, de dónde nos sacó Dios. Nos olvidamos de la verdad del evangelio y de lo que representa estar en Dios. Nosotras necesitamos recordar cómo era nuestra vida antes de que Cristo viniera y nos rescatara. No para traer condenación a nosotros, sino para reparar esta puerta vieja. Porque es muy fácil que nosotras nos desviemos del camino. Es muy fácil que nosotras, por tantas cosas en la vida, por las cosas del mundo, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestros propios deseos, es muy fácil que por las preocupaciones y las cosas que estamos viviendo nos apartemos y nos desviemos del camino del Señor. Es fácil no permanecer en Cristo, porque vemos que el estar en Él nos toca hacer un esfuerzo adicional a lo que haríamos en el mundo. Pero en la parábola del sembrador, el Señor nos enseña de manera práctica cómo nosotros podemos desviarnos y cómo nosotros podemos permanecer. Y hoy vamos a trabajar un poquito sobre esta parábola para aprender qué nos aparta de Dios y aprender también cómo puedo permanecer, que esta puerta vieja esté levantada y cerrada. Esta puerta no se puede abrir, esta puerta no puede estar destruida, necesita estar con cerrojos y barras. Entonces voy a leer Mateo 13, y espero que ustedes también, si tienen sus Biblias, estén allí en Mateo 13 del 19 al 23. Yo lo voy a leer en la TLA. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Semillas que él dice, el sembrador salió a sembrar y tiró las semillas, unas cayeron junto al camino, otras en pedregales y otras en terreno fértil. Entonces Jesús está explicando aquí esta parábola. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría.
Pero cuando no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas por 100, con 70 y hasta con 30 semillas. Quiero leer un pedacito de lo que la Biblia, el diario vivir, en sus notas, habla acerca de esto. Ella habla de que las 4 clases de suelo representan 4 maneras diferentes en que la gente reacciona a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos dispuestos a recibir el mensaje de Dios en algunos aspectos de nuestra vida y cómo lo rechazamos en otros? Entonces, estos 4 terrenos que habla Mateo con relación a las palabras que Jesús dijo explicando esta parábola. Y vamos a mirar entonces esas cosas que nos apartan de Dios. ¿Qué me aparta de Dios con relación a esta palabra? Lo primero que me lleva a apartarme de Dios, la encontramos en el versículo 19. Y dice que hay algunos que escuchan el mensaje del reino, pero que no lo entienden. Y es lo primero que me lleva a mí a apartarme del Señor. No entender el verdadero mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es la salvación por medio de Cristo. No hay otro mensaje. Dice Romanos 4:25, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Ese mismo Romanos 4:25 dice en la versión, la palabra, a quien Dios entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para ser nuestra salvación. El verdadero mensaje del evangelio no es un mensaje de prosperidad económica. Empezamos por allí. Tristemente, las iglesias que se llaman cristianas evangélicas han explotado a la gente con este mensaje de prosperidad económica, con el mensaje de siembra, porque siembra y Dios te va a bendecir. Ese mensaje de siembra para que Dios te dé es un mensaje de que le estás comprando un milagro a Dios y Dios no actúa de esa manera. Es que Cristo vino a bendecirnos. No, Cristo no vino a bendecirnos, Cristo vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos del pecado y de una muerte eterna en el infierno. Cristo vino a reconciliarnos con papá. Cristo vino a adoptarnos como hijos para estar en casa de papá cuando nosotras partamos de esta tierra. El verdadero mensaje del evangelio es un mensaje de perdón y salvación por amor. Pero nosotras, tristemente, y hablo de nosotras porque mucho tiempo quizás estuvimos engañadas con esto, creíamos que esto era un mensaje de añadiduras, pero no es un mensaje de añadiduras. Es un mensaje de salvación por amor.
El mensaje central del evangelio es que Cristo vino a salvarnos. Él no vino a darnos casa, beca, marido, salud, qué sé yo, lo que le pidamos. Él no vino a eso. Esos son añadiduras. Él vino a reconciliarnos con el Padre porque estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Él vino a darnos vida para llevarnos al Padre y que nuestro pecado dejara de separarnos de Dios. A eso vino Jesús. Por eso el Señor Jesús en Mateo, ojalá estén leyendo Mateo del capítulo 5 al capítulo 7 como se los pedí. Mateo en el capítulo 6 habla de las palabras que dice Jesús: no se preocupen por nada, mas primeramente busquen el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es? ¿La que yo quiera? No, la que el Señor me quiera dar. Entonces, cuando yo no entiendo el mensaje de salvación, yo busco un efecto de beneficio inmediato. Es que a mí me enseñaron que Jesús me da todo lo que yo le pida. Y como yo soy ahora su hija, como Él vino fue a darme, no. Es que yo, ¿cuántos años tengo que estar pidiéndole un esposo, pidiendo un nuevo trabajo, pidiendo lo que Dios quiera? Y si Dios no te lo quiere dar, no te lo da. Él es soberano. Porque debemos entender que Él no vino a entregarnos beneficios económicos, ni vino a que le diéramos nuestro dinero a los pastores, a los curas, a los que sea, por un beneficio de un milagro. Él no vino a eso. Entonces, distorsionar el verdadero mensaje de Dios nos lleva a apartarnos de Él. ¿Por qué? Juan, capítulo 6, versículo 26, dice lo siguiente: algunas personas no entienden la verdad de Dios porque no están listas. Dios revela su verdad a los que desean andar en ella, a los que quieren vivirla. Los fariseos, los maestros de la ley, no entendían esa verdad. No entendían que Jesús vino a salvarnos, que era el Hijo de Dios y que Él vino, fue a traer el reino de los cielos a nuestra vida para que fuéramos salvos. Eso no lo entendían ellos. Y muchas de las personas que andaban con Jesús se alejaron porque no entendieron ese mensaje. Cuando estas personas empezaron a escuchar hablar de Jesús, de todas estas cosas, la palabra dice que muchos empezaron a alejarse y empezaron a decir: ¿quién puede entender estas cosas? Por eso Jesús les dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús hace señales milagrosas en nuestra vida, pero las señales milagrosas no son el centro del mensaje del evangelio. Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 63, dice lo siguiente: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: estas enseñanzas son muy difíciles. ¿Quién puede aceptarlas? Jesús, muy consciente de lo que sus discípulos murmuraban, escuchen esto, sus discípulos, no era la gente, sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese es el verdadero mensaje. Que Él es el Santo de Dios, que Él tiene palabras de vida eterna y nos va a llevar a escuchar esta verdad. Necesitas escucharla con el corazón para que pase a tu entendimiento y este mensaje de Dios pueda permanecer en ti. Y así permaneces en esa puerta vieja levantada y con cerrojos. Porque si tú y yo cambiamos la verdad del evangelio, el día en que tú hagas un supuesto pacto con Dios, porque nosotros no hacemos pacto con Dios, Dios hace pacto con nosotros. El día que tú haces ese supuesto pacto con Dios de hacer una siembra y que voy a dar dinero y voy a no sé qué, el día que no te salga eso, tú vas a decir, Dios es mentiroso, aquí me están robando y me voy. ¿Por qué? Porque no estabas entendiendo el mensaje del evangelio. Yo no estoy hablando de las ofrendas, no estoy hablando del diezmo. Quede claro esto. Estoy hablando de el evangelio de la prosperidad que han querido vender en muchas iglesias. Pacta para que Dios haga un milagro. Yo quiero hacerte una pregunta. De pronto tú estás diciendo, pero yo lo hice y a mí me resultó. Yo sembré y Dios me respondió. Yo te quiero preguntar algo. Tú fuiste, sembraste y dejaste de orar. Llevaste el dinero a la iglesia. Aquí está, Señor, yo siembro por este milagro. Se acabó. A los 15 días, al mes, a los 2 meses, al año, tuviste tu respuesta y ya no hiciste nada más porque no hiciste nada más. ¿O fue que seguiste orando y orando y orando y clamándole al Padre por eso que tú estabas necesitando? Déjame decirte que si fue así, esa platita se perdió, porque Dios escucha, es tu oración, no mira cuánto das tú. Él respondió a tu oración, no respondió a lo que tú le diste. La cierro ahí porque porque se me van a ir y más nunca van a conectarse de pronto. Entonces, en realidad, lo primero que dice el Señor Jesús aquí es, si tú no entiendes el mensaje de salvación, te puedes alejar. Puedes permitir ser manipulado por Satanás, porque lo dice el versículo 19 que estábamos leyendo. Dice, como no entienden el mensaje, viene el diablo y hace que lo olviden. Que olviden el mensaje central, que es salvación. Y que yo para ser salva no debo hacer nada, ni bautizarme, ni nada, ni hacer buenas obras, nada. Porque nos dicen, es que si no estás bautizado, no vas al cielo, eso es falso. O si no, díganme de aquel ladrón que murió al lado de Jesús, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De pronto le dijo, tú no te has bautizado. No, Señor, mira, ve, perdiste la entrada. No, no le dijo eso. Entonces, ¿de dónde sacamos que porque no me he bautizado, que porque si yo no bautizo a un niño recién nacido de 1 año que no entiende de pecado, que no tiene conciencia de pecado, entonces no va a ir al cielo y se lo van a llevar los duendes y las brujas? No, sí debo bautizarme y ya miramos por qué, pero no es para una entrada al cielo. Yo no entro al cielo porque soy buena persona, porque hago buenas obras, porque sirvo, porque no. Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe en Jesucristo.
Y necesitamos tener eso claro. Porque muchos es que, ay, era una persona tan buena. Lo siento. Si no aceptó a Jesucristo en su corazón, si no creyó que el Señor lo levantó de los muertos, si no creyó que Jesucristo vino a morir por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, si no lo confesó con su boca, lo siento. La palabra dice que no va a ir al cielo, por muy buena persona que sea, por muy buena gente. Lo dice claro y yo creo en esa palabra. Necesitamos entender esto porque cuando ya yo estoy convencida de esto, créanme, no me mueve nadie de ese mensaje de salvación. Tenga o no tenga respuesta de Dios a mis oraciones, no me mueve nadie, aunque pelee con él a solas. Aunque le diga, pero ¿por qué fulanita sí? A mí no importa, pero de ahí nadie me mueve. Primera cosa que nos aparta del Señor entonces es no entender el mensaje del Evangelio, versículo 19. Segunda cosa que nos aparta del Señor, versículos 20 al 21. Vamos a leer versículos 20 al 21. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Segunda cosa que nos aparta del Señor es poner por encima de Dios los problemas, las preocupaciones y la persecución por el evangelio que vamos a sufrir. Sí o sí la vamos a sufrir. Dice, porque no entendieron, y esto va unido a la primera, no entendieron la verdad del mensaje, entonces nos dejamos engañar y agobiar por los problemas. Vienen las preocupaciones. ¿Con qué voy a pagar la luz? ¿Con qué van a ir mis hijos mañana al colegio? No hay plata, no hay para pagar el arriendo, hay una enfermedad, hay esto. Las preocupaciones nos ahogan. Me quedé sola. Me estoy envejeciendo. ¿Con quién voy a...? Todo lo que se llame preocupación, angustia, ansiedad, no tanta presión del mundo, tanta presión que el mundo nos está dando, que nos lleva a explotar. Y como no entendemos ese primer mensaje de salvación, no entendemos que es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y que el Señor tiene cuidado de nosotras porque somos más, valemos más que los pájaros, que los animales. Aún para Él somos más que los ángeles y los ángeles son mayores que nosotros. Él tiene cuidado de todo en nosotros. Él tiene cuidado si comemos, si no comemos, Él lo sabe. Pero Él necesita que nosotras descansemos en Él, que confiemos en Él. Miren, cuando nosotras nos escuchemos diciendo, no sé qué voy a hacer para resolver esto, ¿yo qué hago ahora? ¿Con quién hablo? Vamos a llamar al político tal, vamos a llamar a fulanito para que me ayude a entrar a esto o para que me ayude a resolver esto. Ay, es que tengo una preocupación es que tengo que conseguir y no sé con quién conseguir, es que tengo que pagar y entonces hay otra expresión que decimos, es que cuando yo no era cristiano me iba mejor. ¿Lo hemos dicho? No, todo me sale mal. ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ayunar? ¿De qué me sirve buscar a Dios, ofrendar, servir? Si cuando le pido algo, no lo tengo, no me responde. Mira fulanita, mira sutanito, mejor dicho, lo peor no pueden ser y le va súper bien. ¿Sabes qué? Cuando nos escuchemos diciendo eso, ¿sabes cuál es el mensaje que le estamos mandando a Dios? Él está recibiendo el mensaje de no confío en ti, Señor. Tú no eres el Dios que dices que eres. Tu palabra no es cierta. Tus promesas no son verdad. Este mensaje
de salvación no sirve, no sirve. Entonces, necesitamos poner en práctica en este punto unos consejos para poder permanecer y ser buena tierra. Recuerda, aquí lo malo no es la semilla. Aquí el problema es el terreno que está recibiendo la semilla. Aquí no es la mano del que sembró la semilla. Porque por ahí decimos, no, es que eso, fulanito sembró eso, pero tiene mala mano, eso no les... No, no, aquí no es la mano y no es la semilla, es el terreno. Y tenemos 4 consejos, hay muchos, pero hay 4 consejos para para darle una solución a esto. Ya uno de ellos lo he mencionado y está en Mateo 6:33. Y el primer consejo es buscar el reino de Dios por encima de todo y llevar una vida justa. Mateo 6:33, nueva traducción viviente, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Segundo consejo, no nos preocupemos más de lo normal. No nos preocupemos más de lo que nos debemos preocupar, porque es nuestra responsabilidad ocuparnos. Yo lo voy a decir mejor así. Segundo consejo, ocupémonos en lo que necesitamos ocuparnos y no nos preocupemos. Ocupémonos y no nos preocupemos. Dejemos a Dios la parte de Él y nosotras hagamos nuestra parte. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, lo que nosotras debemos hacer, lo dice esa segunda parte después de la primera coma del versículo. Dice, oren por todo. Esa es nuestra parte. Orar por todo. No dice, ora por las cosas esenciales. No, ora por todo. Él nos está poniendo límite para orar. Hasta lo que para ti te parezca insignificante, ora por eso. Pídele a papá todo lo que quieras, pero recuerda que Él te va a dar conforme a su voluntad y a lo que para ti sea bueno. Lo importante acá es el resultado de no preocuparme por nada. Dice que la paz de Dios cuidará mi corazón y cuidará mi mente. ¿Para qué? Para que esas preocupaciones, esos problemas no me aparten del camino del Señor. Para que yo pueda tener los cerrojos y las barras en la puerta vieja bien trancadita allí. Tercer consejo, entendamos que en este mundo siempre vamos a tener aflicciones y por eso necesitamos confiar en Cristo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Él no les dijo, todo va a estar bien. Él no les dijo, no nos dejó dicho eso. Él nos dijo la verdad. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, confíen. Yo he vencido al mundo. Podemos estar pasando por situaciones de pérdidas, podemos estar pasando por rupturas, divorcios, problemas de enfermedad, económicos. Son cosas que este mundo trae y vamos a pasarla, seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios. Pero nosotras como hijas de Dios, nuestra tarea es confiar, es creer. Mi trabajo, como dice la canción, mi trabajo es creer. El trabajo de Dios es hacerlo. Pero nosotras hacemos lo contrario. Queremos nosotras hacerlo y que Dios crea. Y nunca va a pasar así. Cuarto consejo. Nunca
pienses que tú vas a estar exenta de dificultades por ser hija de Dios, por seguir a Cristo. Juan 15:20 dice, recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Entonces, si tu familia es la que se levanta contra ti porque estás siguiendo al Señor, porque eres cristiana y te empiezan a decir loca, y te empiezan a decir, mira, ella le está dando la plata al pastor, o ya no, claro, ya no eres como antes, ya no está, o sea, todo lo que te quieran decir o lo que te han dicho, si te empiezan a rechazar, porque ya tú le dices no a las cosas del mundo, porque ya tú le dices no a una fiesta, porque ya tú le dices no a tomar, a hacer lo que antes hacías, alégrate. Jesús dice, dichoso el que es vituperado por mi causa. Pero Pedro dice, dichoso el que ni siquiera por entrometido es. Entonces, que hablen de ti por ser cristiana, pero que no hablen de ti por ser chismosa, entrometida. Ahí sí, el Señor no mete las manos, ¿no? Pero Él te está diciendo, eres dichoso. Y si lo hicieron conmigo, si a mí me ofendieron, si a mí me rechazaron, si a mí, contigo también lo van a hacer. Entonces, no somos más que Jesús. Si nosotras entendemos esto, vamos a evitar que los problemas, las preocupaciones, los rechazos de otras personas nos aparten de Dios. Tercer y última cosa que nos aparta de Dios. Lo encontramos en el versículo 22. Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Este punto es muy, muy importante porque este punto habla de qué tan orgullosa soy y es no dejar que el mensaje cambie mi vida. Estar enfocada más en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, en mis sueños, mis metas, en las cosas de mi familia, en lo que yo quiero lograr. Yo le digo esto, viaja, disfruta, parte de lo que Dios nos ha dado, como disfrutar la vida. De hecho, Él dijo que todo lo que Él hizo, lo hizo para que lo disfrutemos. Pero si mi prioridad, no, ahora me voy a viajar, ahora me voy a recorrer el mundo, yo voy a hacer lo que me da, de gastarme todo, eso no va a permitir que el mensaje del Señor cambie mi vida. Si yo me enfoco en suplir mis falencias económicas, mis falencias emocionales, mis falencias materiales, en suplir mis deseos humanos, mis deseos carnales, no le voy a permitir que esta palabra cambie mi vida. Cuando yo me enfoco en los placeres de este mundo, me voy a desenfocar completamente a esta palabra. Si yo me dedico más a hacer dinero, a trabajar más, a tener una casa más grande, a tener más lujos y más cosas, me va a pasar como el hombre rico que dijo, alma mía, ya tienes de todo, yo tengo aquí acumulado todo, voy a romper los graneros, voy a hacerlos más grandes y voy a disfrutar y voy a tomar y me voy a... Y en la noche le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, tu vida. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Qué vas a hacer con tantas cosas? Yo no estoy en contra del dinero. La que no lo quiera, yo se lo recibo. Correcto. Ahorita le mando mi número de cuenta. Pero lo que aquí voy es a lo que dice la palabra. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Cuando yo me desenfoco, cuando yo busco más las añadiduras que el reino. Esto evita que mi vida sea cambiada a través de la palabra. Todas las cosas del mundo,
todos nuestros deseos cumplidos, todos nuestros sueños, todas esas cosas, lo que traen a nosotros es una falsa sensación de felicidad. ¿Por qué? Porque esa felicidad se experimenta solo un momento en la vida, solo un ratito. Súper. La que me quiere invitar a pasear, llámeme que yo me voy y lo disfrutamos. Pero eso es un momento de felicidad y el Señor no está en contra de eso. El problema es, eso es lo que a mí me llena. Entonces, cuando se están los placeres de la carne, cuando se están los deleites de este mundo, nos dejan sordos a la palabra de Dios y no permiten que seamos moldeados por ellos. Entonces ahí es cuando nos llaman cuadriculados, cuando nos llaman religiosos, cuando... No, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que les ofrecen. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Mis amadas, la única manera de reparar la puerta vieja y asegurarla es oyendo y entendiendo el mensaje del Evangelio, entendiendo que Jesús no vino a darnos cosas, vino a salvarnos, que Él nos da cosas porque son añadiduras y nos ama, así como ustedes a veces le dan a sus hijos o le daban a sus hijos cosas, pero para ustedes no es tan importante darles cosas, sino que sus hijos estén salvos, a salvo, o sea, en el lugar, ahí en sus casas, que no les pase nada, que no, más que darles un juguete, más que darles dinero. A ustedes les interesa es esa seguridad de sus hijos. Entonces, si nosotros no le permitimos a esta palabra, al Espíritu Santo, que cambie nuestra vida, no vamos a estar agradando a Dios, porque vamos a estar mirando cosas del mundo. Queremos satisfacer nuestros deseos carnales. Por eso es que necesitamos morir a la carne. Cuando hablábamos del bautismo y vivir en el Espíritu. Termino con esta parte, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Yo creo que
Solo al leer esta porción de la palabra nos dice todo. Y entonces, ¿cómo yo reparo esa puerta? Versículo 23 de Mateo 13 nos dice cómo hacemos. Dice, finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y con hasta 30 semillas. Lo que está diciendo es, hasta con la palabra más pequeña que tú leíste y guardaste en tu corazón, le permitiste al Espíritu cambiar tu vida. No nos cerremos, amados. No nos cerremos a que la palabra cambie mi vida. No nos cerremos a eso, ya yo lo sé. No nos cerremos a que cuando estemos pasando una dificultad o caemos en un pecado o cualquier cosa, no, yo lo voy a solucionar yo sola. No busco ayuda, porque eso es lo que quiere Satanás. Alejarte de las otras personas que nos pueden ayudar para salir adelante y tener esa puerta vieja firme, cerrada, entendiendo que pertenezco a Dios y que Dios es mi Dios y yo debo permanecer en él. Pase lo que. Y esta puerta la encontramos en Nehemías capítulo 3. Dice lo siguiente: la puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Zanoa y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. ¿Sí se dan cuenta? Todas las demás puertas siempre dice con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Vamos a hablar entonces de la puerta del valle. Yo les decía unos miércoles atrás algo de esta puerta y lo que significaba en nuestra vida. Cuando se habla del valle, se habla de la parte baja o de la llanura entre la montaña o las alturas. Figurativamente, lo que quiere decir esta puerta es que si yo salgo y entro por esta puerta, representa el caminar en humildad o mansedumbre. Eso es lo que representa la puerta del valle. O sea, yo bajo. Humildad significa bajarse. Cuando ustedes leen en el griego la palabra humildad, ellos la traducen como ponerse debajo de. ¿Sí? Bajarme, me bajo, me voy hasta lo más plano. Entonces, esta puerta, lo que me está pidiendo a mí es que yo pueda menguar y permitir que Dios me lleve por ese valle, muchas veces estrecho, donde nosotros somos completamente vulnerables, donde necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Señor y que sin Él no podemos hacer nada. ¿Recuerdan el Salmo 23? El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esos valles, dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado estarán conmigo. Entonces, el caminar por ese valle me lleva a caminar en humildad, en someterme a Dios, en sometimiento a mis autoridades. Aquí ya no les va a gustar. En sometimiento al esposo, en sometimiento a los jefes, a los líderes, a los pastores. Es que tanto humillo delante de Dios me lleva a pensar en lo que Juan el Bautista les dijo a sus discípulos. Les dijo, a mí me toca menguar para que él crezca. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes
tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Somos escogidas, por tanto, yo debo ser humilde, debo ser mansa, debo permitir que el carácter de Cristo sea formado en mí. El carácter de Cristo es la que hace esa fortaleza en mi vida, porque la fortaleza de la humildad, de la mansedumbre, no es propia del ser humano, es un fruto del Espíritu. Ya leímos Gálatas y leímos que el fruto del Espíritu es esa mansedumbre, humildad. Entonces, el Señor dice en su palabra que Él al altivo mira de lejos, pero acerca al humilde. Y como esto es una característica del fruto del Espíritu, es un atributo especial del rasgo del Señor Jesucristo, del rasgo del carácter del Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con el carácter de Cristo formado en mi vida. El mismo Señor Jesús nos invita a aprender de Él y a poner en práctica para gozar los beneficios que trae ser humilde. Él dice en Mateo 11:29, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde, y así hallarán descanso para su alma. La humildad y la mansedumbre me trae descanso. Necesitamos descanso, y ese descanso lo encontramos cuando llevamos el yugo del Señor y aprendemos a ser mansos y humildes de corazón como Él es. El Señor Jesús tiene un corazón humilde y apacible. No es un corazón alborotador. Cuando nosotros tenemos esa apacibilidad en nuestro corazón, esa mansedumbre trae descanso. Podemos estar cansadas de muchas cosas en la vida, cansada de los problemas, cansada del marido, cansada de los hijos, cansada de trabajar, de todas estas cosas que nos agobian en la vida. Pero cuando yo levanto esa puerta del valle, que es la humildad, y la cierro para poder descansar en Cristo, créanme que puede estar pasando cualquier tormenta en mi vida, y es cuando Jesús dice, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. La paz del Señor vendrá a tomar tu corazón y tu mente, porque el no ser manso, el no ser humilde, lo que trae a nosotros es enojo, resentimiento, rencor, dolor, ira. Y cuando nosotros tenemos un corazón apacible, ese corazón apacible nos despoja de esas emociones, trae a nosotros entonces tranquilidad. ¿Cuántas no están cargadas y cansadas de pronto de amarguras, de cosas del pasado? ¿Cuántas no están cansadas y cargadas de resentimientos, de ira, de rencor, de dolor? Pues entonces el Señor dice, ven a mí. Dice, ven a mí todo el que está cansado y cargado, que yo los haré descansar. Pero cuando yo digo, yo no necesito de nadie, yo arreglo mis cosas sola, eso no es humildad, eso es orgullo. Y nunca va a traer un descanso eso a mi vida. Otro beneficio de ser manso y humilde de corazón es estar lleno de alegría o del gozo del Señor. Recuerden que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Isaías, capítulo 19, versículo 29, dice, los mansos rebosarán nuevo júbilo procedente del Señor. Los que son humildes de corazón van a gozar del gozo que viene de Dios. De pronto no es de inmediato, pero sí a medida que vayamos haciendo la voluntad de Dios, se va a hacer evidente ese gozo en mi vida. Cuando al final de cualquier situación que nosotras estemos viviendo, la pasamos a través de esa puerta del valle, bajamos por esa puerta del valle, que es
que es esa puerta de la humildad, al final vamos a experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. También un beneficio de ser manso y humilde de corazón está en Salmo 37:11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La paz es un beneficio de ser manso de corazón. De que nosotras no estemos todo el tiempo peleando, todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo amargadas, todo el tiempo quejándonos. El beneficio que trae la mansedumbre es la paz. Mateo 5:5, las que ya leyeron Mateo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Entonces, la mansedumbre, la humildad, tiene muchísimos beneficios. No pienses que yo soy mansa, pero no mensa. A veces decimos así, ¿no? Yo soy mansa, pero no mensa. A veces necesitamos bajar un poco. Y para hacerlo necesitamos mantener arriba esa puerta del valle y dejar que Cristo moldee nuestro carácter, porque solamente cuando el fruto del Espíritu aflora en nosotros, vamos a empezar a vivir este tipo de vida en descanso.